Saludos para todos, feliz sábado, que Dios les bendiga. Un gozo, una alegría poder compartir con ustedes algunos textos de la palabra del Señor en esta noche. Estamos viviendo realmente en tiempos turbulentos. Eh, no termina de suceder algo que sucede otra cosa y otra y otra. Y, y bueno, no estamos quizá preparados para tantas noticias. Em, Cuando preparaba el tema para hoy, iba a hablar, de hecho voy a hablar acerca de la separación de iglesia y Estado. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Sin embargo, obviamente sucedieron cosas en el interín que fueron, em, no voy a decir opacando, porque tenemos que poner la vista en este punto también, pero podría decirse que ha llamado o ha acaparado la atención. Y obviamente me estoy refiriendo puntualmente al tema de la elección del nuevo obispo de Roma, ¿sí? Que fue em, León XIV. León XIV. No voy a meterme en detalles, pero simplemente decirles que probablemente estamos siendo testigos ahora mismo nosotros, cada uno de nosotros, de eventos proféticos. Y, y es importante que nuestra fe esté bien cimentada, porque todo lo que pueda ser sacudido, obviamente va a ser sacudido. Todo lo que no esté bien cimentado en la palabra del Señor eh, no va a soportar las pruebas que se avecinan. Y cuando hablo acerca de pruebas, hermanos, tenemos que aprender que nuestra mente se va muy lejos. Nuestra mente se va muy lejos en el tiempo, en el espacio. Empezamos a imaginar cosas y las pruebas son cada día. Va a haber un momento de prueba, obviamente, que va a ser el más duro, el tiempo de angustia cual nunca hubo ni habrá. Eso es sin duda. Que si Dios nos da vida, porque ese es otro punto, no sabemos eh, cuánto nos queda de vida a cada uno, pero si Dios nos da vida, probablemente algunos de los que estemos aquí atravesemos ese tiempo de prueba. Pero hoy mismo, hoy día, nosotros tenemos que edificar nuestro carácter, edificar nuestra fe, fortalecerla en la palabra del Señor, hacer nuestras todas las promesas de la palabra de Dios y sobre todo saber en quién hemos creído y en qué creemos como adventistas del séptimo día. Eh, no es extraño ver, y lo hemos visto, cada uno de ustedes tendrá su propia experiencia, hemos visto cómo hermanos de la iglesia, hermanos de la fe de años, al enfrentar una situación trágica o al enfrentar una situación traumática o al perder un sustento o al perder un trabajo o enfrentar diferentes circunstancias, han abandonado la fe. Y podríamos decir que fueron pequeñas brisas que soplaron y han abandonado la fe. Probablemente alguno de ustedes que me está escuchando también en algún momento pensó o se le cruzó por la cabeza decir, vale la pena esta espera, vale la pena esta lucha que tenemos a diario contra el yo, vale la pena. Y todos aquellos que no tengan su fe fundada en las escrituras, cuando los vientos soplen, van a, van a aflojar, van a perder la fe, se van a escandalizar, como dijo Jesús, ¿no? Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar si él era el Mesías que había de venir o si había que esperar a otro, Jesús dijo, bienaventurado el que no pierda su esperanza en mí o el que no se escandalice de mí. Estamos listos. ¿Sí? Entonces, Ujú. eh, entonces em, es importante, hermanos, que fortalezcamos nuestra fe. Em, Estuve escuchando algunos análisis, nosotros mismos hemos presentado un programa en nuestra radio sobre el tema del nuevo Papa, las características que tiene, etcétera. Y,
y podemos especular sobre muchas cosas. Creo que muchos de nosotros hubiésemos apostado a que realmente el Papa Francisco iba a llevar a cabo la agenda profética que está en las Escrituras. Podríamos haberlo apostado. Estoy seguro de que más de uno esperaba que el Papa jesuita fuera quien cumpliera las profecías. Y lo mismo podría pasar ahora. Podríamos confiarnos en que hay ciertas características que señalan, ¿no?, el cumplimiento profético, pero como todo hay que esperar y hay que ver. Y el Señor evidentemente no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es lo que nosotros tendremos que empezar a hacer, hermanos, y aprender a hacer. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La hora de Dios siempre está dispuesta. Dios no tiene problema con eso. El que no está preparado es su pueblo. Los que no estamos preparados somos nosotros. Pero la tormenta se pudo haber precipitado quizás hace mucho tiempo. Hubo muchas oportunidades en que las cosas parecían haber estado bien dispuestas y podríamos ir hasta la época de León XIII. En la época de León XIII, en los Estados Unidos, se presentó un proyecto de ley dominical y fue detenido por intervención de uno de nuestros pioneros que fue a presentar defensa de la libertad de conciencia y de la separación de iglesia y Estado, que es lo que vamos a hablar hoy, en el Congreso. Y se retuvieron los vientos, pero que las cosas estaban dispuestas. Vaya que sí lo estaban dispuestas. Entonces, tenemos que aprender nosotros, hermanos, a vivir un día a la vez, a confiar en la palabra, a vencer en pequeñas batallas, a lograr pequeñas victorias. Y hay algo que tenemos que desarrollar, que es lo que Dios tiene como característica, como, como algo esencial de su carácter, que es la paciencia. Dios no retrasa su promesa, sino que Él es paciente con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, porque los que van a vencer son aquellos que tengan la paciencia de los santos, ¿sí? Y esa paciencia la desarrollamos cada día, y cada día enfrentamos problemas, frustraciones, tentaciones, eh, cosas similares, ¿sí? Pero bueno, eh, vamos a meternos directamente en el tema, fuera de toda la introducción. El título para hoy es El fin de la separación de Iglesia y Estado, y está basado puntualmente en una noticia que sucedió la semana pasada. Fue el 1 de mayo. Obviamente la noticia de la nueva elección del Papa es algo que rompe todos los esquemas, pero no tenemos que dejar de mirar esta noticia que sucedió unos días antes. Esto fue el 1 de mayo del año 2025. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece la Comisión Presidencial sobre Libertad Religiosa. Ustedes saben cómo es el presidente Donald Trump. Es una persona que es, em, algunos dicen que o lo amas o lo odias, y otros dicen que o lo odias o no lo odias, pero nunca lo amas, ¿sí? Esas son las definiciones que he escuchado sobre Donald Trump, pero es una persona que es muy, muy directa con muchas cuestiones. Y él armó una comisión sobre libertad religiosa. La ceremonia tuvo lugar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca durante el evento del Día Nacional de la Oración. La comisión será presidida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick. Ustedes saben que Texas, o Texas, es un estado bien conservador, bien de derechas, podríamos decir también, y dice que su objetivo principal es elaborar un informe exhaustivo sobre las amenazas actuales a la libertad religiosa y proponer estrategias para fortalecer su protección en Estados Unidos. Todas estas cosas que estoy mencionando son noticias que salieron verificables. Se creó esta comisión para proteger la libertad de conciencia. Y acá viene un dilema, que es el gran dilema de todos los gobiernos y de todos los estados,
que tiene que ver con que la libertad, la mejor manera de proteger la libertad en todo sentido, la libertad de comercio, la libertad religiosa, la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas, la mejor manera de proteger todas esas libertades es minimizando la influencia del Estado. El Estado es el gran enemigo de la libertad, ¿sí? Tiene su función, lo vamos a ver ahora, pero cuando excede su función, sus funciones básicas para lo cual existe el Estado, se vuelve un enemigo de la libertad. Entonces pasa esto en el comercio, pasa esto en la educación, en la salud, en todo. Ustedes han visto lo que son las intervenciones estatales en la educación, en la salud, en el comercio. Cada vez que el Estado interviene en cualquiera de estos aspectos, le quita libertad a unos o a otros, ¿sí? Entonces, lo mejor que podría hacer Donald Trump para proteger la libertad es no crear ninguna comisión, ni pagar ningún funcionario, ni establecer ningún reglamento, sino que justamente dejar que cada uno sea libre de creer, predicar y expresarse como quisiera. Esta es la gran contradicción que sucede en todas partes del mundo. Em, cuando, cuando los Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, sino en todos los países del mundo quisieron proteger la salud de la gente, ¿qué pasó cuando quisieron proteger la salud de la gente? Violaron su libertad, los encerraron, los obligaron a recibir medicamentos que muchos de ellos no querían. Entonces, evidentemente, cuando uno quiere, si alguien quiere hacer algo bueno por la libertad, en cualquiera de sus áreas, lo que tiene que hacer es que el Estado tiene que meterse lo menos posible. Entonces, crear una comisión para proteger las libertades religiosas, evidentemente lo único que va a hacer es limitar las libertades religiosas, porque ahí van a haber una serie de personas encargadas de verificar, de cuestionar, a ver cuándo hay discrimen religioso, cuándo hay un discurso de odio, cuándo hay esto y cuándo hay lo otro, y penalizar justamente esas actividades que pueden ser catalogadas cualquiera. Lo que nosotros estamos predicando hoy, lo que venimos predicando hace 100 y pico de años, puede ser catalogado como discurso de odio, porque si alguien dice que la Gran Ramera de Apocalipsis es una institución religiosa que sigue vigente hasta el día de hoy, cualquiera lo podría catalogar como delito de odio. Y por lo tanto esa Comisión de Libertad Religiosa podría penalizar a aquellos que están diciendo que otra religión es satánica o algo por el estilo. Entonces, evidentemente esto no es algo bueno, ¿sí? En esa misma ceremonia, durante el mismo evento, que sucedió el 1 de mayo, Trump expresó su escepticismo respecto al principio constitucional de la separación entre la Iglesia y el Estado y dijo las siguientes palabras. Presten atención a lo que dijo Donald Trump. Dicen que hay separación entre la Iglesia y el Estado. Dice, está bien, olvidémonos de eso por un momento. O sea, el presidente de los Estados Unidos, que es alguien que profesa defender la libertad religiosa, dice que los norteamericanos deberían olvidarse por un momento del principio de separación entre iglesia y Estado. Obviamente que los cristianos de Estados Unidos no están a favor de la separación de iglesia y Estado, nunca lo estuvieron. Si ustedes leen la historia de las primeras colonias norteamericanas, esto está en el conflicto de los siglos, no le estoy diciendo otros libros, otros materiales. La misma Elena G. White cuenta esto en el conflicto de los siglos, cuenta la historia de Rogelio Williams, que la habrán escuchado mencionar. Rogelio Williams que funda la colonia o lo que fue el estado de Rhode Island en Estados Unidos, que fue el primer estado con verdadera separación de iglesia y Estado y verdadera libertad de conciencia. Porque en las otras colonias, los que llegaban, ya sean puritanos o lo que fuera, que eran cristianos protestantes, imponían la religión por la fuerza, ¿sí? Y hasta el día de hoy existe legislación dominical que viene de aquella época.
La legislación dominical que obligaba a la gente a ir a la iglesia los domingos viene de aquella época, de las primeras colonias. Ellos creaban estados religiosos, ¿sí? No había separación entre iglesia y Estado. Y fue Rogelio Williams uno de los primeros en, en definir la libertad de conciencia. Ellos habían venido de Inglaterra perseguidos por la iglesia oficial, que era la iglesia anglicana, y de otras partes del mundo que venían también perseguidos y estaban repitiendo la historia. Así que Estados Unidos, por providencia de Dios, se convirtió en un faro de la libertad. Pero hasta el día de hoy existen leyes dominicales y leyes en contra de hablar contra la Trinidad. Hay leyes de la época de las primeras colonias y más acá también, porque son algunas hasta de 1700 y pico, 1800. Hay leyes que penalizan a cualquiera que hable contra la Trinidad. Yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero bueno, todo eso está documentado. Eso salía publicado en nuestras revistas adventistas, en nuestras publicaciones. Salían esas leyes porque ellos estaban al pendiente de esa legislación que violaba el principio de separación entre iglesia y Estado. Así que los cristianos de Estados Unidos nunca estuvieron a favor de la separación entre iglesia y Estado. Y obviamente los ateos, socialistas, progresistas, digamos lo que era la izquierda en Estados Unidos, eh, siempre se valió de eso para imponer sus creencias. Por eso es que las escuelas y todos los lugares públicos se inundaron de ateísmo, de LGTB y todo ese tipo de cosas. Pero eso también, obviamente, es una violación al principio de separación entre Iglesia y Estado. Así como no se puede enseñar religión de Estado, tampoco debería poder enseñarse ateísmo de Estado o cualquier otra enseñanza de índole moral se debería imponer por el Estado, como lo estaba haciendo el gobierno anterior, que imponía la agenda LGTB por el Estado. Entonces, cualquiera de esos dos extremos, evidentemente, es malo, ¿sí? Así que Donald Trump dijo, y esto pasó muy desapercibido, que la separación entre iglesia y Estado es algo de lo que se deberían ir olvidando por un tiempo, mientras formaba esta comisión para proteger la libertad de conciencia. ¿Sí? Yo creo que hay algún micrófono abierto, no sé si se pueden cerrar los micrófonos. Este, gracias, hermanos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta comisión? Objetivos de la comisión, presten atención. Según el informe que ellos presentaron, es defender los derechos de los padres en la educación religiosa, la elección de la escuela, la protección de la conciencia, los ataques a lugares de culto, la libertad de expresión de las entidades religiosas y la autonomía institucional. ¿Sí? Ahora, la comisión también asesorará a la Oficina de Fe de la Casa Blanca. Recuerden que una de las primeras medidas que tomó Donald Trump fue crear una oficina de fe, una cosa una cosa bien extravagante, que nunca, pienso yo, nunca existió algo por el estilo en los Estados Unidos. Esa oficina de fe estaba dirigida por la pastora, a la cual Donald Trump, digamos, sería como una especie de feligrés. Creo que ella misma le predicó supuestamente a Donald Trump. Es una pastora de la prosperidad. Probablemente Donald Trump tenga pocos intereses espirituales en ese sentido, pero esta pastora pasó a ser parte de una comisión, de una nueva oficina gubernamental llamada la Oficina de Fe de la Casa Blanca. Dice que esta comisión le va a rendir cuentas a esa oficina y al Consejo de Política Nacional sobre posibles acciones ejecutivas o legislativas para proteger las libertades. O sea, yo lo voy a poner de esta manera, hermanos, para que ustedes entiendan. La ley ya penaliza el robo, la difamación, la violencia de todo tipo, el asesinato, el daño a la propiedad. Si alguien hace un grafiti en una iglesia, puede que la persona que hizo el grafiti no es que odie a los cristianos, pero igual está dañando la propiedad. La ley ya contempla esas cuestiones. Pero si se va a legislar por encima de eso, para proteger supuestamente, ahí ya hay una comisión que va a determinar cuándo ese es un delito de odio y cuándo no.
Evidentemente, el objetivo es ir más allá de lo que la ley ya garantiza. La ley ya garantiza la protección de la propiedad. La ley ya garantiza la protección de la vida y la libertad de expresión. No hay que legislar más nada. Pero cada vez que el Estado quiere entrometerse en todos estos asuntos, es justamente para restringir a algunos grupos, ¿sí? Dice, además de Dan Patrick, ¿sí?, que va a ser miembro de esta comisión, hay alguien más asignado allí, una persona muy conocida probablemente para muchos de ustedes. Se llama Dr. Ben Carson, que forma parte de esta comisión para proteger la libertad religiosa. Además de Dan Patrick, Ben Carson, también hay un cardenal, el cardenal Timothy Dolan, el obispo Robert Barron, la pastora Paula White, que es la pastora que ha asesorado a Donald Trump, la que le mencionaba recién, un rabino y un doctor también, que forman parte de esta comisión. Entre todos estos referentes religiosos se encuentra un adventista del séptimo día. Y acá viene la cosa, porque esto es lo que llamó mi atención, por lo menos cuando vi la noticia. Yo no sé cuántos de ustedes saben quién es Ben Carson. Yo creo que todos ustedes lo deben conocer. Hay libros en nuestra iglesia. Creo que uno de sus libros, o el libro que cuenta la historia de su vida, creo que se llama Manos Consagradas o algo así. Recuerdo haber leído porciones de ese libro hace muchos años atrás, pero también he visto una película que se hizo sobre la vida de Ben Carson, porque Ben Carson era una persona humilde, una persona pobre, que tuvo que remarla bien desde abajo, empezar desde cero, y él llegó a cumplir su sueño, y el sueño que le infundió su madre, de llegar a ser una persona que salvara vidas a través de la medicina, y él llegó a ser un neurocirujano muy reconocido en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver su película y conocer un poco su historia o leer el libro. Pero Ben Carson es un médico adventista del séptimo día, que no es obviamente la primera vez que incursiona en la política, fue funcionario del gobierno anterior de Donald Trump y antes de ser funcionario de Donald Trump, compitió en las internas del Partido Republicano contra Donald Trump. Ustedes recordarán cuando Donald Trump dijo en algún momento quiénes son los adventistas, hablando despectivamente de su oponente político que era Ben Carson en ese momento. A partir de ese momento, Ben Carson fue colaborador del presidente Donald Trump y ahora nuevamente vemos este guiño de simpatía hacia Ben Carson. Ahora, pregunta que yo les hago y pregunta que me hago a mí también para reflexionar. Sabemos que la creación de esta comisión no es algo bueno. Si quieren proteger la libertad, lo único que tienen que hacer es respetar la Constitución, ¿sí? Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Respetar esos documentos fundacionales que fueron dirigidos por la mano de la providencia, porque Dios preparó lugar para su iglesia. No fueron solamente las montañas en el norte de Italia donde se refugiaron los valdenses, el desierto que abrió su boca para tragar el río que iba detrás de la mujer. También fueron los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América fueron el lugar preparado por Dios para preservar a su pueblo. Y esos documentos fundacionales fueron dirigidos por la mano de la providencia. Ninguna nación tenía un documento, una carta magna como la de los Estados Unidos. Las demás naciones copiaron, hasta incluso la de mi país, Argentina, copiaron los principios, ¿sí? Alberdi, que fue un político argentino, abogado, fue el que confeccionó las bases de la Constitución y de las legislaciones argentinas, copió de los Estados Unidos. Casi todas las naciones copiaron de los Estados Unidos, las naciones libres estoy hablando, ¿no? O que se tendieron más a la libertad. Fue ese documento que fue dirigido por el Señor y que Dios utilizó ahí lo que había. Y entre los que había, aunque a mucha gente no le guste, habían masones ahí también que se oponían al poder de la iglesia y que contrarrestaron el poder de la iglesia. No estoy diciendo que la masonería sea buena, estoy diciendo que hubieron contrapesos de poder para la iglesia católica, ¿sí? Así como los musulmanes
fueron en su momento un contrapeso de poder para la Iglesia Católica. Si los turcos no estuviesen atacando a los países cristianos y amenazando Roma, la Reforma Protestante nunca se hubiese desarrollado como se desarrolló. Y esto pasó en varias oportunidades que Dios utilizó otros instrumentos, ¿sí? Así que habían masones también ahí que de alguna u otra manera Dios los utilizó en su sinceridad, algunos quizá, o en sus intereses, otros, no lo sabemos, pero, pero tenían esa constitución que garantizaba la libertad. No hay que agregarle más nada. Desde aquel momento hasta el día de hoy se han perseguido con el objetivo de hacer enmiendas constantes a la Constitución. Esas enmiendas constantes lo que quieren hacer, a través de los elementos que Roma utiliza, que también hay entre los masones y también hay entre los católicos y en gran medida entre los protestantes de los Estados Unidos, el objetivo es cambiar la Constitución, enmendarla, ¿sí? Entonces, la primera enmienda de la Constitución que garantiza la separación de Iglesia y Estado es protegido por la segunda enmienda, que garantiza la libre portación de armas para los Estados Unidos. Discúlpeme si doy mal un detalle que por ahí no lo tengo todo aquí anotado. Pero son derechos constitucionales que mantienen hasta el día de hoy a los Estados Unidos como el país de la libertad. Y sin lugar a dudas, el objetivo, sin lugar a dudas, de Roma es destruir esta nación. ¿Será Donald Trump? ¿Será con esta Comisión de Libertad Religiosa que va a comenzar un deterioro de las libertades en los Estados Unidos? No lo sabemos. Vuelvo y repito, no lo sabemos. Pero hay un elemento que llama mucho mi atención y en este caso es la presencia de un adventista del séptimo día como parte de esa comisión. Yo no sé cuál es su referencia sobre Ben Carson, yo no conozco mucho, sé que él ha salvado muchas vidas, ha hecho operaciones imposibles de separar siameses, ¿no? Que estaban unidos por su cabeza. Dios lo ha utilizado sin lugar a dudas en muchas ocasiones, pero en el ámbito de la política, su presencia en la política, por lo menos a mí, como adventista, no me inspira confianza en el sentido de que su actuación como referente de la salud, como referente de la Iglesia Adventista, siendo una persona reconocida y respetada, con mucha más influencia que cualquier líder de la Iglesia Adventista seguramente en los Estados Unidos, él podría haber alzado un poquito la voz, durante lo que fue la crisis sanitaria, lo que se llamó la pandemia. Eso fue un poco decepcionante para mí. Yo creo que él podría haber levantado un poco la voz eh, a favor de aquellos que estaban sufriendo injustamente durante esa crisis. Entonces, en ese sentido, estoy un poco decepcionado. Pero Dios lo tendrá a Ben Carson como un Mardoqueo, como una reina Esther en el palacio del rey para proteger los intereses del pueblo judío. No lo sé, pero llama muchísimo la atención. Yo imagino que Ben Carson, como adventista del séptimo día, como miembro del Partido Republicano, conociendo la historia de los Estados Unidos, más allá de que esta comisión no debería existir, eh, puede hacer mucho por defender la libertad de conciencia aún desde ese lugar. ¿Sí? Ahora, dice que todos estos miembros, Ben Carson, este rabino, la pastora, este médico, dice que representan una diversidad de tradiciones religiosas y aportarán sus perspectivas para asesorar al gobierno en políticas relacionadas con la libertad religiosa. Vuelvo y repito, no hace falta ejercer ninguna política para la libertad. Simplemente hay que dejar de intervenir. Simplemente hay que dejar que cada uno haga conforme a su fe y a su conciencia. Y el Estado lo único que tiene que hacer es intervenir cuando hay una violación al derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, ¿sí? O a la libertad de expresión.
El Estado interviene en esos sentidos, pero esos derechos ya están garantizados en las leyes del país. Entonces, la creación de la comisión y las declaraciones de Trump han generado diversas reacciones, dice, mientras que algunos líderes religiosos y conservadores han elogiado la iniciativa, obviamente muchos cristianos contentos con esto, como un fortalecimiento de la libertad religiosa, otros la han criticado por considerar que se socava el principio de separación entre iglesia y Estado. Obviamente nosotros como cristianos tenemos que estar, no podemos estar a favor de eso. No podemos estar a favor de la religión de Estado. No podemos estar a favor de eso. Tenemos que estar en contra de eso. Por eso, obviamente, yo planteo mi desagrado. Ahora, voy a compartir, antes de ir a los textos bíblicos, no piensen que no vamos a leer la Biblia, vamos a leer, pero estoy haciendo toda esta introducción para que se entienda el punto. Vamos a leer una cita de El deseo de todas las gentes. Esto está en realidad en las notas finales. Cualquiera que tenga el libro El deseo de todas las gentes, en las notas finales, ¿sí? Em, lo primero que se empieza a hablar en la nota número uno es acerca de la separación de iglesia y Estado. O sea, esto ya viene escrito en nuestros libros denominacionales. Deberíamos conocerlo. Deberíamos conocer el fundamento bíblico de la separación de iglesia y Estado y defender esa separación siempre y cuanto, siempre, en tanto y en cuanto dependa de nosotros. Dice el deseo de todas las gentes. La iglesia en su propia esfera es de ordenación divina, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos, y deriva su poder y su autoridad y su dirección de Cristo su cabeza. ¿Sí? La iglesia es de ordenación divina y deriva su poder de su cabeza que es Cristo. Como todos los afectos e intimidades de la esposa deben reservarse para el esposo solo, de entre todos los hombres, así también debe relacionarse la iglesia con Cristo. Ella ha de guardarse para él como casta virgen para siempre. O sea, la iglesia, si es la iglesia de Cristo, tiene una cabeza que es su esposo y nada más que su esposo, y se tiene que reservar casta y virgen solamente para su esposo. ¿Sí? Ninguna alianza, cortejo, ni vínculos, ni acuerdos, ni compromisos puede existir entre ella y las potestades de la tierra. O sea, si la iglesia empieza a tener acuerdos con las potestades de la tierra, lo que está haciendo es adulterando, está abandonando al esposo y yéndose tras los reyes de la tierra. ¿Sí? Por eso es que nosotros sabemos a ciencia cierta cuándo la iglesia empezó a corromperse. Eso lo tenemos en el conflicto de los siglos. La iglesia se empezó a corromper cuando empezó a hacer alianzas con el Estado. Ustedes saben que eh, esto es lamentable, esto es triste, pero es la realidad. Muchas iglesias protestantes y aún muchos adventistas y teólogos adventistas reconocen como válidos los primeros concilios de la Iglesia Católica. El concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Hay adventistas que lo consideran válido. Hay protestantes, la gran mayoría, que consideran hasta los primeros cuatro concilios de la Iglesia como válidos. ¿Cómo puede ser esto? Obviamente que para muchos trinitarios es absolutamente necesario considerar válidos esos concilios porque de ahí es donde deriva la creencia trinitaria. Pero ¿cómo nosotros sabemos que ninguno de esos concilios sirvió para absolutamente nada? Que trajeron solamente maldición al cristianismo. ¿Cómo es que sabemos eso? Porque el primer concilio, el concilio de Nicea, lo presidió un emperador romano, un gobernante civil, Constantino. Entonces, ¿la iglesia era pura en ese momento o ya estaba adulterando con los reyes de la tierra? Desde ese mismo comienzo, desde el siglo IV, la Iglesia Católica dejó la pureza, ¿sí?
y anteriormente también, porque de a poco ellos se fueron metiendo en los palacios de los reyes, abandonaron la pureza de seguir solamente a su esposo, que era Cristo, y se empezaron a tener relaciones con las potestades de la tierra. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte y elevadora, debe ser leal a Cristo solo. Sus propósitos en la tierra es llevar a las almas a la perfecta y divina unión con Cristo que ella misma posee. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. O sea, cuando una iglesia se une al Estado, se convierte automáticamente en una ramera. Usted lo que tiene que averiguar es si su iglesia está unida al Estado o no, si tiene alianzas con el gobierno, si tiene alianzas con el Estado. Si tiene alianzas con el Estado y el gobierno, entonces su iglesia ya no es pura, su iglesia es una ramera. El Estado, dice Elena G. de White, esto es con respecto a la iglesia, lo que vimos recién, debe mantenerse separada del Estado, pura solamente para su esposo. Ahora, el Estado, y esto es importante, hermanos, el Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. ¿Qué dice? El Estado también ha sido ordenado por Dios. Imagínense un mundo sin Estado, sin gobierno. Imagínense un mundo sin policía, sin protección para la vida, para la propiedad, para la libertad. Imagínense un mundo así. Elena G. White lo describe en El conflicto de los siglos. Dice que invalidar la ley de Dios es peor que invalidar la ley de los hombres. Y ella plantea esta hipótesis. Un gobierno sin leyes haría que el más fuerte se aproveche y tome por la fuerza los bienes de su vecino y la mujer de su vecino también, porque esta es la ley de la jungla. La propiedad y la vida estarían desprotegidas. Eso lo dice Elena G. White en El conflicto de los siglos. Entonces, el Estado también fue ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Esto lo dice el apóstol Pablo, dice que los magistrados son servidores de Dios para nuestro bien, porque su función es tener la espada y castigar la maldad y refrenar a los que son violentos o tienen malas intenciones, refrenarlos con la amenaza de un castigo. O sea, no todas las personas van a obrar bien de corazón. Muchas personas van a obrar bien de corazón, por principio, porque saben que robar es malo, que matar es malo, pero hay mucha gente que no va a obrar bien por principio. Solamente va a obrar bien por miedo al castigo, para no ir preso. Solamente por eso va a obrar bien. Entonces, con ese objetivo de refrenar la maldad, Dios instituyó también el Estado y le dio la espada a los magistrados para que castiguen la maldad. Y eso es bueno. No es el ideal, porque obviamente el ideal era que nadie cayera en pecado, pero obviamente no vivimos en un mundo ideal. Es lo mejor que existe, digamos, ¿no? Entonces, existe a causa del pecado, dice Elena G. White. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste solamente en evitar por medio del temor de las penalidades que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil y lo será mientras exista el pecado. O sea que el Estado, mientras actúa en su propia esfera de contener la maldad, de refrenar la maldad, siempre es útil y va a ser útil hasta mientras que exista el pecado, ¿sí? En el cumplimiento de su más alto propósito no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. O sea que mientras que la iglesia no se una al gobierno civil y se mantenga pura, la iglesia es la iglesia de Dios y cumple su propósito. Mientras que el Estado se mantenga en su función y en su esfera solamente para castigar la maldad, para proteger la vida y la propiedad y la libertad, el Estado cumple su función y es útil, ¿sí? Entonces,
Tales son los propósitos divinos, dice Elena G. White, plenamente presentados en la palabra respecto a la Iglesia y el Estado. La Iglesia divina crece por la vida de Dios y es amoldada y guiada por la palabra de Dios. El Estado es ordenado en general según las exigencias de la época y el lugar de su existencia y ejerce la debida jurisdicción cuando atiende con carácter civil sus propios asuntos sin tener nada que ver con la religión. Ahora, ha sido el objeto del estudio y el esfuerzo de Satanás. Satanás estuvo estudiando y esforzándose para unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se le oponen. Y nos cita ahí Daniel 7, Apocalipsis 12, 13 y 17. O sea, lo que nos dice aquí es que el Estado es bueno separado de la iglesia es buena separada del Estado, pero Satanás hace todo lo posible para que se unan la iglesia y el Estado, y de esta unión es que surgen las bestias apocalípticas que destrozan todo a su paso, que terminan con la vida, con la libertad de las personas. A eso es a lo que vamos. Ese es el camino que está tomando. Lamentablemente, Donald Trump, sabemos que Dios es soberano y todo está en sus manos, así que confiamos en eso. Ahora, quiero leer algunos textos. Si quieren, tomen nota eh, para que los puedan leer en profundidad después. Pero voy a leer algunos textos importantes. La Biblia establece la separación de iglesia y Estado, lo tenemos que tener claro, tenemos que estar fundados sobre la roca que es la palabra de Dios. Hemos leído cita del Espíritu y Profecía, podemos hablar de la historia, podemos mencionar hechos históricos puntuales, pero la Biblia es el fundamento sobre el cual tenemos que establecer todo lo que creemos. ¿Por qué estamos en contra de la unión de iglesia y Estado? ¿Por qué queremos esa separación? ¿Por qué no queremos que Donald Trump proteja la libertad religiosa? Ni tampoco queremos ver a Ben Carson ahí protegiendo al adventismo. No queremos nada de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado. Las cosas tienen que estar separadas. Mateo 22, 21 dice, vinieron a Jesús, ¿no? Y le preguntaron sobre los impuestos. Entonces Jesús le pregunta sobre el tema de la moneda, de quién es la imagen, y en el versículo 21 le respondieron del César. Jesús respondió, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de, a Dios lo que es de Dios. Perdón, hermano. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dice que son dos esferas separadas, que la política es una cosa, nuestras responsabilidades civiles son una cosa y nuestras responsabilidades religiosas son otra. Y tenemos que verlo de esta manera. Y Jesús no lo dijo en un lugar como los Estados Unidos de América. Lo dijo en el Imperio Romano, donde eso no existía. Jesús lo dijo en el contexto en el que el emperador era considerado Dios encarnado prácticamente. El título del emperador romano era sumo pontífice. Interesante, igual que el título que utilizan los papas de Roma. El emperador era líder político y religioso a la vez. Y todo el imperio y todos los que estaban bajo el imperio no podían hablar en contra de la religión de Roma. Cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo algo que es muy peligroso para su época. Está diciendo que el César no es Dios, que el César es un hombre, pero los romanos creen que el César es Dios. Así que fíjense, hermanos, qué importante es este punto. Tenemos que separar las aguas. La iglesia no puede estar comprometida con el gobierno, con el Estado, de ninguna manera. No podemos pretender que el Estado subsidie a la iglesia.
que yo sé que muchas veces en la iglesia adventista sucede, y justamente por recibir esos subsidios después tienen que amoldarse ideológicamente a lo que dice el Estado. La iglesia no puede recibir subsidios del Estado, exenciones impositivas que muchas iglesias reciben, esas exenciones impositivas. La iglesia tiene que pagar el impuesto completo, como si fuera un comercio, como si fuera una empresa. Debería manejarse así, a menos que obviamente que por ley el Estado no tenga impuestos para las iglesias. Pero en muchos países hay exenciones impositivas. Esas exenciones impositivas lo que traen después a cambio es, este, digamos, compromisos con la política, ¿sí? En Juan 18, versículo 36, Jesús dijo así: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. O sea, el reino de Dios no es como los reinos de la tierra. Ahora, algo muy interesante que Jesús dice que si su reino fuera de este mundo, ¿qué harían sus sirvientes? Dice. Esto es algo muy interesante. Yo por lo menos lo subrayaría. Muchos vientos de doctrina están surgiendo, hermanos, y lo tendría bien en cuenta. Dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Cuando ustedes leen el Espíritu y Profecía, la historia de la redención o primeros escritos, dones espirituales, y leen lo que fue el trabajo de los ángeles, que fueron comisionados por Cristo para protegerlo y para sostenerlo durante los tiempos de prueba aquí en esta tierra, Jesús les dio la orden expresa de que no intervengan cuando Él fuera crucificado. Pero los ángeles querían intervenir, deseaban intervenir y pelear por su maestro. Ellos deseaban refrenar esa marea de maldad y de odio que estaba cayendo sobre Cristo. Pero Cristo les explicó que era su deber, que era su misión, poder morir por la raza humana. Ahora yo les pregunto, en esos ángeles santos que deseaban liberar a su maestro, que deseaban intervenir, que deseaban pelear por su maestro, ¿había un atisbo de pecado? ¿Había un atisbo de egoísmo? Claro que no, eran ángeles santos, poderosos, dispuestos a pelear por su maestro. Algunos de ellos hasta estuvieron dispuestos a entregar ellos su vida para que su maestro no muriese. ¿Sí? Ahora, ¿desde cuándo Dios quiere separación de iglesia y Estado? Esto es algo interesante. En el Antiguo Testamento, que nosotros podríamos decir que Dios gobernaba a Israel como una teocracia, es decir, Dios era el rey. Posteriormente, el pueblo de Israel pide tener un rey humano, lo cual no era voluntad de Dios, pero Dios le permite tener un rey humano. Pero aún en esa instancia, y aún antes de los reyes, había separación de iglesia y Estado en el antiguo Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:1, Dios establece sacerdotes, levitas, la tribu de Leví, que no iban a tener parte ni heredad de las ofrendas encendidas a Jehová, y de la heredad de él comerían. O sea, ellos no tenían parte ni heredad, iban a ser sostenidos por el resto de los israelitas. Y en Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 22, también fueron ordenados jueces o caporales, como dicen algunas versiones, pero eran los jueces que estaban puestos sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales iban a juzgar al pueblo en todo tiempo. O sea que habían magistrados que atendían cuestiones civiles para proteger la propiedad, la vida, juzgaban quién cometió un delito y quién no. Y por otro lado estaban los sacerdotes, los levitas que iban a administrar la religión. Aun cuando el pueblo de Israel era una teocracia, que estaban dirigidos bajo el rey supremo que era Dios, no los reyes que vinieron después,
había separación de iglesia y Estado. Los magistrados civiles no oficiaban de sacerdotes y los sacerdotes no oficiaban de magistrados civiles. Había separación de poderes aún en ese momento. Fíjense qué interesante. Ahora, hubo reyes que desobedecieron esta separación. Voy a dar unos ejemplos nada más. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice que el rey Usías, cuando ya era fuerte, dice que su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías era un rey, era un gobernante civil, no tenía jurisdicción sobre asuntos religiosos. Él estaba para gobernar, él estaba en lugar de los jueces de Israel. Él tenía un mandato de servir al pueblo gobernando justamente, como lo había hecho Salomón en sus juicios, ¿sí? Que había determinado quién estaba mintiendo, quién estaba robando, quién estaba asesinando, y se daban los castigos necesarios para que haya un orden, para que se respete la vida, para preservar al inocente. Esa era la función de Usías, pero él quiso ofrecer incienso, él quiso inmiscuirse en cuestiones religiosas y la Biblia nos dice que él recibió una lepra y murió apartado del campamento como leproso por haber violado esa separación de iglesia y Estado. En Primera de Samuel también vemos en el capítulo 13, versículos 8 y 9, que en este caso fue el rey Saúl, que estaba esperando que viniera el profeta Samuel. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. Satanás estaba atormentando a ese hombre, sin duda. Eh, Su vida se fue tornando cada vez más oscura. Él permitió que la envidia, que el odio, que la codicia, la soberbia, fuera minando su corazón, ¿sí? Y una de las características que más resaltó, que podemos verlo en las escrituras de manera muy tajante, es que él perdió ¿qué cosa? La paciencia. Él ya no era un hombre paciente, él era un hombre irritable. Satanás le sacaba constantemente de sus casillas, de sus cabales. Él estaba cada vez más poseído por Satanás. Y él dice que esperó 7 días al profeta Samuel, que él había señalado que iba a ir en ese momento, pero Samuel dice que no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, empezaban a desertar. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. O sea, el rey Saúl, un gobernante civil, desobedeció a Dios ofreciendo sacrificio cuando no era su deber. El líder civil no tiene por qué inmiscuirse en cuestiones religiosas. Siempre que sucede eso, sabemos que es para mal. Y esto fue para mal, obviamente, para todo el pueblo de Israel, pero sobre todas las cosas sobre Saúl, que conocemos su historia. También tenemos a Jeroboam, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 31 al 33, que estableció becerros de oro para que vayan a adorar, estableció fiestas en Samaria para que la gente no bajara a Jerusalén a adorar. Estos eran reyes que se opusieron a esa separación de iglesia y Estado y conocemos la historia de ellos que fueron impíos, reyes que trajeron ruina, trajeron desgracia al pueblo de Israel. Ahora, quiero citar un texto que me gustó mucho en este estudio, en esta investigación que quise hacer sobre separación de iglesia y Estado, un texto que me gustó mucho, hermanos, y que lo tenemos que tener presente cada uno de nosotros. A mí me ha tocado en más de una oportunidad tener que citar estas palabras de Jesús, porque la gente piensa que el, el predicador o el pastor o el ministro puede dirimir asuntos civiles. Y esto no es así. Esto no es así. Lucas 12, versículos 13 y 14. Vino uno de la multitud y le dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor
sobre vosotros? Fíjense qué interesante. A Jesús le fueron a pedir que haga de juez, que haga de gobernante civil, que haga de magistrado. ¿Quiénes hacían esas cosas? ¿Quiénes velaban por proteger la propiedad y todas esas cuestiones? Eran los jueces de Israel, eran los magistrados, los gobernantes civiles. Y Jesús, que tenía una misión que era neta y exclusivamente religiosa, de hecho él es nuestro sumo sacerdote, pero aunque no oficiaba como sumo sacerdote en ese momento, pero su misión era de predicar, él estaba haciendo su labor de predicación, él dice, ¿quién me puso a mí por juez o partidor? Y más de una vez yo he tenido que decir esas palabras, porque venían personas con un problema de índole material o de índole legal o lo que fuera, y me decían, hermano Manuel, haga usted, diga usted lo que hay que hacer aquí, y yo he tenido que citar este pasaje. Nosotros no estamos como jueces o partidos, ustedes tienen que solucionarlo con los magistrados civiles, con las autoridades civiles, lo que tienen que dirimir. Ahora, tenemos casos, hermanos, en la historia. Daniel capítulo 3, no lo vamos a leer ahora. La imagen de Nabucodonosor, la estatua de oro que mandó a hacer el rey, como símbolo de que él era no solamente un gobernante civil, sino también un dios, mandó que todos adoraran esa imagen, y en Daniel capítulo 6 también tenemos el gobernante persa que mandó que nadie orara a otro Dios sino solamente a él, y tenemos la historia de Daniel en el foso de los leones, y tenemos la historia obviamente de los jóvenes hebreos en el horno ardiente de Babilonia. Tenemos estos ejemplos de personas que en el momento de crisis, cuando la iglesia y el Estado estaban unidos, y trajo su consecuencia inevitable, que es la persecución, el fin de la libertad de conciencia, eh, ellos permanecieron firmes y permanecieron fieles a la palabra del Señor, y Dios los liberó, Dios los sostuvo. Y quiero hacer hincapié, hermanos, en estos versículos finales que voy a leer ahora, quiero hacer hincapié en el tema de la paciencia. Lo hemos mencionado ya, pero la paciencia es algo que se desarrolla en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Yo sé que las noticias, y más que nada ahora en este momento, yo sé que las noticias, las novedades, las, como es, los posteos que se difunden a través de las redes, mensajes de WhatsApp, a mí me llegaron varios videos, varios videos y varios mensajes a lo largo de un par de horas nada más, de la asunción de este Papa. Me comentaba un hermano eh, hace un rato por privado que el Papa estaba hablando, dando un discurso de inauguración, o sea, el hombre recién estaba hablando, dando su primer discurso, y a él ya le estaban preguntando, a este hermano le estaban preguntando qué podía decirle acerca de lo que iba a pasar. Y la Biblia lo dice a esto, la gente está expectante, pero habla sobre todo de los pecadores, hermanos. Los pecadores están expectantes porque no saben lo que va a pasar. La gente presiente que llega la hora, que llega el momento del juicio, de rendir cuentas. Satanás va a tratar, obviamente, de tergiversar lo más que pueda el amor y la justicia de Dios para que la gente se extravíe y se pierda sin Cristo. Pero nosotros como cristianos, hermanos, ante los eventos, tenemos que mostrar la calma, la paz, el gozo que tenían los discípulos, que tenía la iglesia primitiva al ver los acontecimientos. Yo me he maravillado leyendo la escuela sabática el trimestre pasado, que era sobre la carta a los filipenses, de cómo el apóstol Pablo, un hombre que no estaba en un grupo de WhatsApp, hermanos, no estaba mirando un video en YouTube y en Facebook. Él estaba en una cárcel encadenado por predicar el Evangelio, diciéndole a la iglesia que estaba afuera que también estaban siendo perseguidos
diciéndoles constantemente, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos, siempre contentos. Yo recibo mensajes, hermanos, de, de personas que son cristianas, muchas de ellas, preocupados, con temor, con ansiedad por las cosas que van a pasar. La Biblia no dice que el cumplimiento profético genera esas cosas. La Biblia dice que el cumplimiento profético genera gozo, genera confianza en las Escrituras. Estas cosas os escribo para que cuando suceda, creáis. Cuando suceden las cosas, si nosotros vemos que ahora sale una ley dominical, en un año, en 2 años, no sabemos, o mañana, si sale una ley dominical, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? ¿Qué va a pasar con nuestra mente? Vamos a decir, ¿estamos más cerca de nuestro hogar, de nuestra patria celestial? ¿O vamos a tener temor? Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 29. El apóstol Pedro es el que habla en esta ocasión, y él fue llevado delante de los magistrados. Recuerden que también unión de iglesia y Estado, incluso en el pueblo judío, perseguían a aquellos que pensaban diferente, y en Hechos 5:29 es la respuesta que da Pedro a los sacerdotes que le prohíben hablar en el nombre de Cristo. Pedro dijo, y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro corazón, ¿está en las manos de Dios o está en las manos de los hombres? Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, ¿es manipulable por los medios de comunicación o está escondido en Cristo Jesús? ¿Nuestra mente está cautiva por la palabra de Dios o está cautiva por los medios de comunicación? Hermanos, esto es algo que tenemos que revisar nosotros como iglesia. El hermano Frederick hizo un video en su canal, lo pueden ver, creo que se llama La cura contra el sensacionalismo o algo así. Hay citas muy interesantes allí. Tenemos que ver, hermanos, qué testimonio nosotros estamos dando como iglesia, como pueblo, qué camino estamos marcándole a los que nos miran. Que la gente diga, yo quiero tener la paz que esta gente tiene, yo quiero tener el gozo que esta gente tiene, que pueden tener calma en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. O la gente dice, estos son unos locos. Y yo lo digo, hermanos, no porque me crea superado, yo también he experimentado eso, lo he vivido, he dado mal testimonio muchas veces. Y por eso es importante que podamos revisar estas cuestiones. ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay una palabra ahí que es perseverancia, que es aguantar, que es sostenerse, que es resistir. Recién hablábamos al principio que todos aquellos que no tengan su fe fundada en la palabra del Señor no van a resistir los vientos, no van a resistir la tormenta. Y acá se nos habla de perseverar, de perseverar. Y esto, hermanos, se logra un día a la vez. Un día a la vez consagrarnos al Señor, un día a la vez buscar el pan de la palabra del Señor, buscar a Dios en oración, escondernos en Él. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. La perseverancia, hermanos, y la paciencia son dos palabras que son distintas, tienen distinto significado, obviamente, pero son complementarias. Cuando alguien tiene paciencia es porque persevera en su mente en un pensamiento, en una promesa, porque persevera sosteniéndose de Cristo, porque aunque el mundo se caiga, se mantiene fijo
¿no? Con su vista fija, como decía Elena G. de White, como la brújula al polo, algo que se mantiene fijo mirando a Cristo. La paciencia y la perseverancia no son dos cosas separadas. Perseverar en Cristo, en permanecer en Él, en su palabra, en oración, es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas noticias, muchas cosas han sucedido, evidentemente, en estos pocos días, pero nuestro corazón tiene que estar en absoluta calma, descansando en Cristo, sostenidos por su mano, viviendo un día a la vez, un día a la vez. Em, yo le agradezco al Señor porque tengo realmente mucho trabajo, muchas cosas para hacer, y a veces permito que la ansiedad por todas las cosas que hay para hacer me quiten del foco. Pero tenemos que aprender a vivir, hermanos, un día a la vez. Y estamos hablando de cosas para hacer. No estamos hablando ni de persecuciones, ni de nada por el estilo. Y peor aún a aquellos que se alimentan día a día de las noticias y del sensacionalismo y todo ese tipo de cosas. Si usted no está lo suficientemente nutrido y alimentado por la palabra del Señor y por la oración, cuando usted abra su telefonito y empiece a ver noticias, Satanás le va a quitar el gozo de la salvación y le va a quitar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si usted está consagrado día a día al Señor, buscando el rostro del Señor cada mañana, en su palabra y en oración, pueden estar cayendo meteoritos ahora ahí por la ventana, usted los puede ver, y usted va a estar gozoso de que el día del reencuentro con nuestro Dios está cercano. Son dos formas, obviamente, de encarar la situación. Esperemos estar dentro de los que tienen la paciencia de los santos. Hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y les siga acompañando en el resto de este sábado. Amén, amén.